Este hombre disfruta de la ciudad tranquilamente y en patinete el ladrón le asalta, le quita la cadena de oro de un tirón. Que hay que ir con mucho cuidado. Actuaban en forma violenta, a plena luz del día. Y me puso un electroshock en las costillas, 3 a 4 veces. Amables televidentes, amables auditores, tengan ustedes muy buenas tardes y sean muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo. La historia que le vamos a contar hoy día, le vamos a presentar, es realmente interesante. Se trata de la industria de relojes Rolex, una de las más grandes del mundo, y como un niño huérfano, posteriormente ya adulto, llega a fundar esa multimillonaria empresa como es Rolex. Además también les mostraremos las bandas también que están operando acá en Chile, principalmente en el año 2019, cuando arremeten bandas internacionales en busca de los relojes. Buscaremos su historia en profundidad, la reconstruiremos y la reviviremos con el gentil auspicio de Supermercados El Canario y Ferretería Unimar. Saludamos también a las distintas plataformas sociales y todo esto, por supuesto, como siempre, a través de TV Más Señal 65. Ponte cómodo, sube el volumen y no te distraigas, que aquí comienza un nuevo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas. En el año 2019, en plena pandemia, empezamos a tener noticia en Chile de los relojes, que existía una banda internacional. Todo esto partió de a poquito, se iban sucediendo los robos muchas veces y empiezan también a quejarse algunos empresarios, algunas personas de la alta sociedad, y el motivo era que efectuaban robos de los relojes, especialmente de los relojes Rolex. Pero finalmente ellos mismos empiezan a cometer errores en las mismas redes sociales, empiezan a ostentar los relojes fotografiándose con 1, 2 o 3 relojes, y eso a la final los llevó a que los capturaran. El modus operandi que tenía esta banda, especialmente dedicada a los relojes, como decíamos, trabajaban varias personas. Debemos decir que la mayoría eran internacionales, especialmente algunos venezolanos. El modo que tenían era muy particular porque marcaban a sus víctimas, todos trabajaban, digamos, unificados. Algunos marcaban a las víctimas, otros observaban, digamos, a quién llevara reloj, porque debemos decir que los relojes estos son muy notorios, son muy espectaculares, muy bonitos, entonces ellos estaban atentos a los relojes. Y otro grupo también era el que actuaba, digamos, asaltando a las víctimas de una manera muy violenta y quitándole de inmediato el reloj. Y ojalá que toda la gente que está escuchando esta entrevista, y por eso la estoy dando, es que se atrevan, que no tengan miedo. A esta gente hay que enfrentarla. En la PDI señalan que algunos de los asaltos fueron tan violentos que no fueron denunciados. Porque las víctimas no se encontraban en condiciones de relatarlo psicológicamente, y hasta el día de hoy se encuentran con secuelas de lo mismo. Cámaras de seguridad permitieron identificar a los delincuentes y seguirlos en sus redes sociales. Ya que ellos mantenían bastantes fotos en sus redes sociales públicas, donde aparecían varios miembros de las organizaciones en distintas actividades sociales. La PDI también observó que siempre seguían los mismos patrones y que era una sola banda, con al menos 3 líderes. Cada uno tenía un rol específico en la banda.
habían sujetos que se dedicaban solamente a la conducción, otros que se dedicaban únicamente a marcar a las víctimas, salían de los vehículos 1 o 2 sujetos y procedían a intimidar de forma violenta, agrediendo a las víctimas, arrastrándolas por el piso, hasta lograr su objetivo, que era la sustracción del reloj. Se trata de un negocio totalmente lucrativo y totalmente nuevo, porque acá en Chile no se tenía conocimiento de, digamos, que actuaran los delincuentes tras los relojes. Muy lucrativo, fácil de reducir también, y posteriormente, como ya todos sabemos, hay muchas personas involucradas, personas de la televisión, actrices, actores, muchas personas, digamos, muy conocidas. ¿Para qué vamos a dar nombre? Ya sabemos quiénes están metidos en eso, pero el tema que es muy grande la organización, con sus brazos operativos que alcanza a varios países del mundo. Pero la gran historia se remonta al año 1905, cuando Hans Wilsdorf, un alemán, este joven soñador, este joven pionero, visionario, realmente visionario, es quien funda esta gran empresa multimillonaria llamada Rolex. El joven Hans Wilsdorf tuvo muy mala suerte al principio cuando niño, pues a la edad de 12 años quedó huérfano junto a sus hermanos. Primero muere su madre y 6 meses después también muere su padre. Así que quedaron totalmente huérfanos a la edad de 12 años. Pero ellos tenían un negocio, digamos, los padres, que habían heredado de su abuelo materno, y sus tíos se encargan, digamos, de criarlo, digamos, un tiempo, y posteriormente estos tíos venden el negocio que tenían, y con ese mismo dinero es que los internan, digamos, en un internado de muy buena calidad, de muy buena educación y recomendado. Así que ellos, digamos, la característica principal de estos hermanos, especialmente Hans, es que reciben una extraordinaria educación. Esta educación que tuvo Hans posteriormente le sirvió mucho para poder pavimentar lo que sería esta extraordinaria empresa que tuvo, hasta el día de hoy, con una importancia extraordinaria a nivel mundial. Debemos decir también que el joven Hans fueron muy bien educados y sobresaliendo en matemática, era muy bueno para las matemáticas, le daban mucho hincapié en ese establecimiento educacional, y también idiomas. Él también sobresalió en idiomas, lo cual también a él le sirvió para viajar por varias partes del mundo y tener un conocimiento acabado, especialmente del tema de los relojes. Cuando parte el joven Hans con su empresa, debemos decir que al principio él se asocia con un familiar y crean una empresa, pero les duró muy poquito, pero el que él estaba pensando ya en una gran empresa como era Rolex. Y él parte con 40 trabajadores. Posteriormente él llega ya a tener más de 1000 trabajadores al poco tiempo, y debemos decir también que él rompe varios hitos y récords también, porque él siempre auspiciando hasta el día de hoy, siempre ha sido una empresa que auspicia, digamos, el deporte, la cultura y otras actividades benéficas. Siempre Rolex está participando y colaborando con aquellas empresas benéficas. Y en esa oportunidad debemos decir también que se batió un récord. El hombre más rápido que existía en esos años, por allá por el año 1925 hasta el 35, el hombre que ostentaba el récord mundial, también usó su primer reloj Rolex. También cuando el hombre, aquellos escaladores llegan al monte más grande del mundo, al Everest, también un reloj Rolex también llegó a batir ese récord allá por esas cumbres tan altas, las más altas del mundo. Y también debemos decir que una de las nadadoras más grandes de ese tiempo también, y más importante,
también lleva un reloj Rolex cuando atraviesa el Canal de la Mancha. Por lo tanto, fueron varios hitos que este hombre, digamos, con esa mentalidad tan visionaria, fue rompiendo cada día con estos hitos. Un momento clave en la vida de Hans, donde comenzaría a trabajar como corresponsal y empleado inglés en la firma de relojes Señores Kuno Korten, en la ciudad sueca La Sjöstufon, donde trabajaba con todos los grados de relojes y podía dar cuerda a cientos de relojes al día, todo por un salario de 80 francos, un sueldo muy superior al promedio en aquel momento. Gracias a esto, Hans adquirió conocimiento sobre relojería y la forma en cómo se creaban los diferentes tipos de relojes de la época. Aunque no tenía una razón para esto, a los 23 años volvió a mudarse, ahora a Londres, Inglaterra, donde trabajaría en otra empresa de relojería y terminaría de conseguir los conocimientos que le ayudarían a crear su imperio. Pero todo comenzó realmente de una manera mucho más modesta en el año 1905. Cuando utilizó el dinero que había reunido para crear, en conjunto con su cuñado, Wilsdorf and Davies, el cual sería el primer nombre del comercio que posteriormente se llamaría Rolex. La idea para el negocio era la de crear relojes de alta calidad a precios que sean asequibles. Bueno, el joven Hans siempre revolucionó el tema de la industria de la relojería, del reloj. Siempre él fue innovando, es siempre pionero, visionario, como decíamos anteriormente. Y él, digamos, dentro de las tiendas que tenía, ya que ya eran como 100 tiendas que tenía, locales comerciales, él, digamos, para demostrar, bueno, cuando él crea, digamos, el reloj acuático, porque también fue un hito, el reloj acuático no existía, o sea, no había reloj que aguantara abajo del agua. Y este hombre, Hans, lo hizo, digamos, logró sumergir un reloj, y tanto es así que en cada local que tenía, en cada tienda, él puso un acuario, él puso un reloj ahí para demostrar que el gran hito que había cumplido de sumergir este reloj ahí en el acuario, y era su caballito de batalla. Fue en 1914, luego del estallido de la Primera Guerra Mundial, que Hans cambiaría el nombre de la marca Wilsdorf and Davies a The Rolex Watch Company. La empresa contaba ya con unos 40 empleados en su planilla. Además de esto, Rolex también había obtenido el certificado de alta precisión para un reloj de pulsera, este otorgado por el conocido observatorio de Kew. En el año 1919, casi 15 años después de haber iniciado su negocio, Hans Wilsdorf ya contaba con más de una centena de tiendas a su disposición y había trasladado su sede internacional a Ginebra, Suiza, en donde permanece hasta el día de hoy. La historia de cómo Hans Wilsdorf decidió el nombre de Rolex es bastante curiosa. En el 50 aniversario de Rolex, comentó cómo creó el nombre de la compañía. Probé a combinar las letras del alfabeto de todas las maneras posibles. Obtuve unos 100 nombres, pero ninguno era el correcto. Una mañana, sentado en la Imperial de Omnibus, tirado en aquel entonces por caballos, que me conducía a lo largo de Cheapside, en la ciudad de Londres, un genio bueno me susurró al oído: Rolex. De esta forma, nacería la mítica marca de relojes Rolex. Fue en el año 1927 cuando Rolex patentaría y luego presentaría al que sería su primer reloj hermético, conocido como el Rolex Oyster. Para la distribución de su nueva creación, Rolex seleccionaría a diferentes distribuidores en cada ciudad para que fueran los distribuidores exclusivos de la marca. Para ello le dio a cada uno de ellos un acuario con plantas marinas y peces, un escaparate que en el fondo tenía un reloj de pulsera Rolex Oyster, una estrategia de marketing innovadora para su época, ya que los compradores que veían esto quedaban asombrados al ver un reloj funcionar a la perfección bajo el agua. Además de esto, Hans se gastó mucho de sus recursos en la publicidad de Rolex Oyster, ya que sabía que su producto representaría una gran innovación en el mundo de la relojería. Como parte de su campaña publicitaria, convertiría a la nadadora Mercedes Gleitze en la primera embajadora de Rolex. Esto luego de que la misma cruzara el Canal de la Mancha nadando con un Rolex en su muñeca.
El segundo embajador de la marca sería Sir Malcolm Campbell, el rey de la velocidad. Malcolm fue conocido por batir el récord de velocidad 9 veces entre 1924 y 1935. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de la Royal Air Force usaban Rolex, pero cuando fueron capturados, sus relojes fueron confiscados. Ante esto, Hahn se ofrecería a reemplazar todos los relojes confiscados sin ningún pago requerido, hasta el final de la guerra. Lo único que pedía Hahn era que se le enviara un correo explicando las circunstancias en las que perdieron sus relojes, correo que el propio Wilsdorf revisaría personalmente. Bien, acá vamos a llegar a una parte muy interesante, que se trata del precio de los relojes. Antiguamente, cuando Hans Wilsdorf empieza, digamos, con esta idea y funda esta gran industria, gran empresa como es Rolex, solamente las mujeres usaban reloj de pulsera, los hombres usaban reloj de bolsillo, o sea, todos los caballeros, todos los hombres, solamente reloj de bolsillo. Y eso duraba mucho, también eran de muy buena calidad. Generalmente relojes suizos, que Suiza, digamos, es la gran cuna, digamos, de estos relojes hasta el día de hoy. Y él quería innovar, porque siempre, como decíamos, fue un innovador, y él crea, digamos, el primer reloj de pulsera para varones. Y bueno, los precios hoy en día sabemos lo caro que son, porque estas bandas andan detrás, digamos, de estos relojes y todo lo que significa esto. Pueden costar desde 2 millones a 55 millones, lo que se mueve acá en Chile, digamos, los precios, pero sabemos que hay relojes Rolex que son muy caros. Debemos decir que hay relojes que pueden costar tranquilamente $1 millón. Hay relojes Rolex que tienen incrustaciones de diamante, rubí, zafiro, que son muy caros, y sobre todo relojes personalizados. Si yo quisiera, por ejemplo, mandar a hacer un reloj, o cualquier persona, usted también en su casa, puede hacerlo, pero hay que pagar una gran cantidad de dinero. Debemos decir también que el reloj más caro Rolex, que digamos de todos los tiempos que existe, es el reloj que originó, digamos, que creó Rolex, por cierto, pero que diseñó ese gran artista, actor Paul Newman. Debemos decir que ese es el reloj más caro que existe en el mundo, y se creó en el año 1968 y tiene un valor, escuche bien, de $17 millones. Así que imagínese usted, es carísimo, y por eso que son tan perseguidos estas joyas tan maravillosas como son los relojes Rolex. Finalmente, en el año 1960, un 6 de julio, muere Hans Wilsdorf, este genial hombre, este fundador de la empresa Rolex, dejando un gran legado. Y también, poquito antes, habría creado la fundación, digamos, de su mismo nombre, Hans Wilsdorf. Esta fundación que hasta el día de hoy se encarga, digamos, del funcionamiento de toda la empresa que significa Rolex. Debemos decir que hasta la fecha son más o menos más de 30.000 personas que trabajan en esta enorme industria. Bueno, el legado que deja, digamos, él deja toda su fortuna a esta misma fundación, que es la que se encarga hoy en día básicamente de tener todo ok, todo al día, y tener todo a la vanguardia, siempre, digamos, con nuevos diseños de Rolex, y también ayudando mucho, como decíamos al principio, al deporte, a la cultura, con sus auspicios y digamos, donando mucho dinero para estas causas benéficas. En el año 1945, Hams, poco después de la muerte de su primera esposa, Florence Miles Wilsdorf Crotty, crearía la fundación Hans Wilsdorf, a la cual transferiría el 100% de sus acciones de Rolex, fundación que hoy en día es propietaria de Rolex y destina parte de sus ganancias a diferentes organizaciones y causas benéficas en Ginebra, Suiza. Entre los relojes más destacados de Rolex
tenemos el Rolex Datejust, un reloj que marcaría otro hito en el mundo de la relojería, ya que este sería el primer reloj de pulsera que mostraba automáticamente la fecha mediante el uso de una rueda de fecha. Este lanzamiento catapultó aún más la fama de Rolex, ya que grandes líderes mundiales como Winston Churchill o el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, utilizarían este reloj. Otras grandes creaciones que aún hoy se recuerdan de Rolex son el Rolex Submariner y el Rolex GMT Master, reloj que incluía una aguja de 24 horas adicional para indicar así un segundo uso horario. El Rolex Day-Date, reloj que mostraba el día de la semana y la fecha en una ventana aparte. Y el Rolex Milgauss, un reloj capaz de resistir los campos magnéticos. Fue en el año 1960, específicamente el día 6 de julio, el día en que fallecería Hans Wilsdorf, a la edad de 79 años. Fue enterrado en el Cementerio de los Reyes en Ginebra, junto a su madre y su segunda esposa. El legado de Hans Wilsdorf está estrechamente ligado con los logros humanos, ya que a través de su marca patrocinaría diferentes eventos culturales y deportivos, siendo así uno de los primeros referentes en esto. Por más de un siglo, Rolex ha acompañado a las más grandes hazañas logradas por grandes exploradores en todo el mundo. Actualmente Rolex está presente en los eventos más prestigiosos de golf, vela, tenis y equitación, ayudando también la marca al desarrollo de la ciencia, la cultura y diferentes investigaciones importantes a nivel mundial. Bien, nosotros ya empezamos a despedir este capítulo, esperamos que le haya gustado. Saludamos a nuestros auspiciadores como son Supermercados El Canario y Ferretería Unimat. Saludamos una vez más a las múltiples y distintas plataformas sociales. Saludamos a nuestro director y editor del programa, Cristóbal Salfate, y a nuestro director general, Ernesto Hurtado. Nos vemos en el próximo capítulo de Buscadores de Joyas Diversas.